Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María José, fue un gusto para mí. Vamos a empezar esta entrevista, que le parece, con dos temas. Primero, un poco la manifestación de la ciudad de Quito, los habitantes de la capital preocupados por el tema de seguridad que acercaron a la Asamblea. La seguridad sigue siendo una tarea pendiente del gobierno en todos sus aspectos, básicamente en el legislativo, pues primero un tipo de leyes un poco más suaves, luego la propuesta de endurecerlas, en fin, como que todavía no existiera una política legislativa que colabore con el resto del sector para poder detener la delincuencia. ¿Cuál será entonces la respuesta de la Asamblea ante esta manifestación, que bueno, no es la primera, ¿no? Le decía ayer al alcalde de Quito, Augusto Barrera, que debía sentirse orgulloso de la ciudadanía que le acompañaba, 10.000 personas acompañando a su alcalde, para decirle a la Asamblea que están dispuestos a colaborar, pero que sobre todo están dispuestos a perder el miedo al crimen organizado y que quieren el apoyo de la ley. Ellos han sido muy proactivos en el sentido de que frente a los anuncios que hay del nuevo Código Penal, que lo estaremos debatiendo a los más de 80 años para renovar el código dictado en 1938, pero que tiene orígenes en el siglo XIX, pues ellos lo que están planteando son 10 ejes de debate y creo que están dentro de lo que sentimos todos los días los ecuatorianos en el Ecuador. Es decir, hemos empezado a vincular justicia e inseguridad y empezamos a pretender encontrar en la ley la solución. La Asamblea siempre ha estado dispuesta, tiene evidencias para mostrarle a los ciudadanos de que no hemos dejado de acompañar esta preocupación, no hemos dejado de hacer modificaciones en el propio Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, y lo seguiremos haciendo. Este propio instante se debaten cambios, tenemos varios proyectos presentados a partir del 7 de mayo como respuesta legislativa a la consulta realizada en ese momento y al triunfo de las preguntas que tenían que ver con los temas penales. Todo eso puede coadyuvar, de hecho va a ser una ayuda y es importante, pero creo que la injusticia, la inseguridad es, como decían ayer los ciudadanos, una tarea de todos. Por eso es que yo me alegré muchísimo de verles a tanta gente de tantos sectores que tenían una sola camiseta, que era la camiseta de la paz, esta invocación a perder el miedo a todas las formas de crimen organizado y realmente hacer también lo que nosotros tengamos que hacer para aprovechar la ley, porque muchas veces no la aprovechamos, porque no conocemos, porque tenemos miedo, porque tenemos dudas de que para qué vamos a denunciar si no va a servir para nada, porque tenemos dudas de la policía que actúa y a veces no exactamente en dónde tiene que actuar y más bien se buscan, como popularmente se dice, chivos expiatorios que no van al centro del origen de los problemas de inseguridad. Pero creo que hay que vencer todo esto y hacer una gran cruzada nacional, y la Asamblea está dispuesta a estar en esa gran minga para erradicar la violencia, la inseguridad y finalmente vivir en paz, porque creo que es lo que todos queremos, todos aspiramos. Sí, sin duda la marcha de ayer puede de hecho leerse políticamente en muchos aspectos, ¿no? Pero coincido con usted, arquitecto, que lo importante es sí, un poco la gente ya quiere una respuesta en concreto y armoniosa con los diferentes poderes del Estado para detener la delincuencia. Con respecto a las leyes, sí le pregunto un poco la política, porque si bien el código nació hace como 100 años, pues ha tenido codificaciones que lo que han resultado y lo que han dado como producto son realmente códigos nuevos. Entonces no es que nadie ha cambiado el código hace 100 años y ustedes como Asamblea vienen a tocar un código que tiene más de 100 años. No, creo que usted lo sabe mejor. Ayer de casualidad que yo revisaba unos archivos viejos, encontraba un juicio suyo cuando usted era el alcalde de Cuenca y cómo, amparado en el derecho, pues proclamaba leyes nuevas, ¿no? La autonomía, la descentralización. Entonces, yo creo que usted más que nadie conoce un poco la dinámica y la evolución del derecho. Lo que preocupa, arquitecto, es que
la línea penal sí ha estado un poco detenida, como que si se aplicara en una sociedad donde los índices de violencia no fueran tan altos, pero sobre todo donde los índices de desarrollo fueran altísimos. Entonces, yo coincido plenamente con usted que es un tema de todos, pero también es un tema del Estado, cuando en un país hay muchísimo acceso a la salud, muchísimo acceso a la educación, muchísimo acceso a todos los servicios públicos, pues pareciera que los índices de violencia bajan. Y finalmente, quiero agarrarme un poco de su última frase con respecto a la policía, porque obvio el siguiente tema de esta entrevista es qué va a pasar con algunos policías hoy día cuando la Asamblea, mediante una resolución, pretende declarar un golpe de Estado el 30 de septiembre. ¿Cuál es un poco el camino a seguir? Yo pienso que solamente la justicia prueba, solamente una investigación seria y profunda nos va a llevar a la verdad. Es decir, quedarnos con dudas o con hipótesis es malo para todos. Lo que yo puedo aportar, sí, estuve fuera, creo que tengo esa distancia como para ver los hechos sin haber estado directamente involucrado el día 30 de septiembre aquí en el Ecuador. Pero por todo lo que nosotros hemos recogido, por las evidencias documentales que están en la Fiscalía, hay más de una razón para pensar que no era una mera confrontación policial por un tema derivado de una ley que no les gustaba a los policías o a las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué tenía que ver, por ejemplo, lo que pasaba en el Regimiento Quito con el presidente de la República con lo que pasaba en la Asamblea? En la Asamblea se dieron otros hechos que no han sido suficientemente difundidos, peor investigados. Se amedrentaron, se agredieron asambleístas, se borraron evidencias del día a día de la Asamblea. La Policía Nacional borró 3 meses de historia grabada en video de la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que ver eso con el debate de la ley de servicio público, con la supuesta provocación que el presidente de la República les había hecho en el Regimiento Quito a los policías? Nada. Había la clara intención de agredir la institucionalidad, de eliminar evidencias que les condenan, porque 15 días antes la policía había tenido un muy desagradable, no la policía, sería injusto hablar de la policía, la escolta, particularmente su jefe, no un incidente, una falta de intervención que le convertía realmente en una calamidad en la Asamblea. La UNE entró al Pleno a impedir que se haga el debate de la ley de educación general, intercultural, de esa ley. Fuimos impedidos los legisladores de continuar en una sesión porque irrumpieron violentamente con el visto bueno, con la bendición de la escolta legislativa. Eso borraron, todo eso borraron. Si nos quedan vestigios, si nos quedan evidencias, es porque teníamos seguridad como para duplicar archivos, teníamos otro tipo de evidencias no documentales de la misma característica, pero suficiente información como para poder haber presentado en la Fiscalía. Y nuestro reclamo, obviamente en el marco del Estado de Derecho, es que la Fiscalía profundice y no se quede únicamente en lo material que ocurrió y que está en los videos, viendo las agresiones, porque cuando le gasifican a una asambleísta como Marisol Peñafiel, y prácticamente si no se muere nuestra compañera, y es por suerte, porque se cayó de 250 metros de altura, absolutamente perdida el conocimiento porque le gasificaron. Eso puede verse en el video y pueden en los relatos. Pero ¿quién mandó a hacer eso? ¿Cómo así llegó un señor a suplantarle al jefe de la escolta, uno que no tenía mando ahí? Eso no tiene nada que ver con el exabrupto del presidente que dicen que ha sido la causa de todo. Creo que hay que dejar que la justicia actúe. Es un tema delicado, arquitecto, y es un tema que le importa mucho al presidente. El presidente ha trabajado durante casi un año diciendo a la ciudadanía pues que el 30 de septiembre fue el día de la traición, el día del golpe de Estado. Sin duda alguna, un día que nadie quiere que se repita. Y obviamente, absolutamente todo el mundo creo que quiere saber quiénes son los responsables del caos y del peligro que tuvo la estabilidad democrática ese día. Sin duda alguna. Yo creo que muy pocas personas no estarían de acuerdo con eso. Pero ese día nos probamos muchos la corrupción
democrática. Es decir, yo tuve que vivir una experiencia lejos de aquí, ante 182 países, y no tuvieron que hacer mayor esfuerzo con las pocas evidencias que había en ese día, no dadas por mí, sino por los medios de comunicación del mundo entero que habían llegado a los diferentes países. La Unión Interparlamentaria, por unanimidad de 182 países en Ginebra, condenó el intento de golpe de Estado. No tenían ellos mucha información, luego han ratificado casi todos los parlamentos del mundo la adhesión al Ecuador. Mientras eso ocurría, lejos de aquí, en la mañana del 30 de septiembre, en nuestro sistema interno de información de la Asamblea, circulaban correos electrónicos incitando a terminar con la democracia. Correos que en muchos casos salen de las cuentas de los asambleístas. Ojalá no sea de ningún asambleísta y de un mal asesor nomás. Pero eso es real, es evidente. Es decir, esto está... Yo creo que más allá, arquitecto, de lo que la mayoría de la gente piensa o del ámbito internacional como condena un hecho, pues hay otra gente que tiene derecho también a pensar distinto y no por eso debe de ir presa. Eso, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que así como algunos pensamos que el 30 de septiembre es un día que debe ser condenado, un día que nunca más debe ser repetido en la historia, pero tampoco convertido en propaganda política, porque entonces me parece que la cosa siempre exagerada es mala. Sin embargo, hay gente que tiene derecho a pensar que no fue un golpe de Estado, que el presidente o que algunas personas tuvieron cuota de responsabilidad. En fin, yo creo que la gente tiene todavía en este país derecho a pensar lo que fuera, siempre y cuando pues no cometa ningún delito de injuria. Pero créame, arquitecto, que realmente a mí personalmente me gusta cuando la Asamblea dice más o menos así: no importa que no exista pruebas, no importa que la justicia no haya podido sentenciar a los presuntos culpables, nosotros tenemos indicios de sospechas que un día, por 2 o 3 situaciones, se ha puesto en riesgo la democracia. También hay indicios y sospechas sobre el caso del Universo, indicios que si la Chuquicorte, perdón, que si la Chuquiseben, que si la sentencia, que si los jueces puestos a las 9 de la mañana que tienen que leer 30.000 hojas y a las 10 de la mañana ya conocen el caso y dictan sentencias, también son indicios de algo extraño que está pasando en la justicia, indicios. No hay pruebas porque no va a haber. ¿Quién sabe? Hay una sorpresa por ahí pronto y aparecen cosas que hasta el mismo presidente Correa seguramente va a molestarse. Pero hay indicios, así como hay indicios en otros aspectos. La Asamblea no toma ninguna actitud. ¿Por qué? Creo que hay una coincidencia enorme entre todos los ecuatorianos. Cuando los 10.000 ciudadanos quiteños acuden con su alcalde a reclamar seguridad, eficacia y eficiencia en la justicia para tener esa seguridad, lo que menos están imaginándose es que les suplantemos, es decir, no vamos a tener un mejor país. Si la Asamblea, por ejemplo, suplanta a los jueces, suplanta a los fiscales. Es decir, una cosa es el debate político, una cosa importante es el acompañamiento del día a día nacional, y otra muy diferente es suplantar a la justicia. Creo que ni los medios de comunicación, peor la Asamblea. No, es que no se trata de suplantar a la justicia, se trata de ejercer y de actuar en consecuencia al rol fiscalizador en términos generales. No de la justicia, obvio, pero sí una actitud política que defienda un poco. El tema Barrera parece que le preocupa. Yo decía al principio que debe ser un poco complicado porque el alcalde de Quito es un alcalde de Alianza País y es la gente de Alianza País que le está diciendo al mismo gobierno de Alianza País: estamos hasta aquí de inseguridad. No debe ser fácil manejar esa situación políticamente, pero eso tal vez sea un análisis más tarde, ¿no? No era una marcha contra el alcalde, era una marcha de enorme respaldo al contrario, por eso le estoy diciendo, es el mismo Alianza País va al otro gobierno, al otro sector del gobierno, que es la Asamblea Nacional, todos mayoría, Alianza País también, a decir estamos hasta aquí de la inseguridad. Entonces, yo creo que políticamente también tiene muchas lecturas. Nos dijeron: confiamos en ustedes, confiamos en los cambios, queremos que el debate del Código Penal sea también con nosotros. Yo no creo que confíen mucho, arquitecto, para que se hayan unido 10.000 personas a tocarles la puerta, a decir, por favor, si confiaran, estuvieran tranquilos en su casa. Entonces, yo creo que también hay que decir las cosas como son, ¿no? Ellos saben cómo saldría usted, creo que a todos nos tiene hasta aquí el crimen organizado. A mí también me tienen hasta aquí algunas otras cosas, pero bueno, arquitecto, en fin,
Entonces, la Asamblea, con respecto a la denuncia del caso del Universo, no va a tomar ninguna actitud porque no quiere entrometerse en otro poder del Estado. ¿Esa va a ser la postura? La Asamblea puede fiscalizar, hacer control político a quienes. O sea, yo no puedo coincidir no importa quién lo plantee, de que la Asamblea, a título de pedir información a los funcionarios públicos que dice la Constitución, pueda pedir copia de los juicios. No, yo no le estoy diciendo eso. No, es que arquitecto. Tiene que leerle yo le pido, por favor, arquitecto, con el mayor de los respetos, que no tratemos de poner en mi pregunta una palabra que yo no he puesto. Ya. Simplemente, es sencillita mi pregunta, ¿hay indicios extraños en el caso del Universo? Hay jueces, repito, hay jueces que en 1 hora, 2 horas, 8 horas, 10 horas han leído miles y miles de páginas y aún así han dictado sentencia y han resuelto en un caso. Es sospechoso para Guayaquil, para Ecuador, para América, para el mundo entero es sospechoso, menos para la Asamblea, ¿o no? La Asamblea puede hacer control político al Consejo de la Judicatura, puede reivindicar y reclamar como puede hacer cualquier ecuatoriano. ¿Lo va a hacer ahora? Lo están haciendo todos los ciudadanos ecuatorianos que tienen esa forma de pensar, pero pretender que el medio de comunicación que está juzgado No, déjeme terminar la idea. Sí, no me interrumpa, porque no estoy interrumpiendo. Lo que quiero es construir la idea. ¿Sí? Pretender que la verdad que exhibe un actor sea la única verdad, que es lo que pasó hace pocos días en la Asamblea, yo creo que esa es una expresión de la politización que todos queremos impedir. No es correcto, por bien de la justicia, por la probidad con la que queremos hablar de la justicia en el futuro, por la condición que deben tener los jueces. No es correcto que en vez de ir a la justicia a reclamar, a condenar, a recusar, a todas las herramientas que pueden tener los actores de un juicio político para quejarse de los procesos, en vez de hacer todo eso en su sitio, vayan a la Asamblea, a una comisión, y le conviertan, porque extrañamente hay una coincidencia, le conviertan en un tema absolutamente político, partidista. Entonces, ¿a usted le parece político que 3 personas puestas a dedo de una hora a otra lean 30.000 páginas y resuelvan? ¿Usted le parece que es un caso en que la Asamblea decir, no puedo pronunciarme? ¿Usted cree que eso es un tema político, que eso va a beneficiar al actor o al demandado? Más allá del fondo o no del juicio, yo creería, las actuaciones. Yo creería que estamos conversando entre personas equivalentes, porque no somos iguales, pero equivalentes, preocupados de la justicia. Alabado sea Dios que no seamos iguales, arquitecto. Sí, pero para mí. No, para todos, porque la diferencia no solamente es respetarla, sino alabarla, sino yo quiera ponerle como modelo. No, es que no nos podemos enriquecer, a todo el Ecuador. Tenemos que enriquecernos en la diferencia. La individualidad no es mejor. Es que no estamos hablando de individualidad, estamos hablando de un debido proceso, estamos hablando de una conducta. Yo espero que usted tenga exactamente la misma actitud en esas 1.200.000 causas que están retenidas. Ay, arquitecto, bueno. Claro, espero que le dé el mismo tiempo que le he dado a la universidad. Le he dado 15 años a la reforma judicial, arquitecto, así que sé exactamente de lo que estoy hablando. He trabajado en reforma judicial en este país a mucho orgullo. Espero que tenga y el trabajo que está haciendo el Consejo de la Judicatura en buena hora no es acero. Gente que forma parte de este gobierno también lo ha hecho. En todo caso, no estoy aquí para decir lo que he hecho por el país, sino para preguntarle hoy qué vamos a hacer con una conducta extraña de la justicia, a la cual usted evade la respuesta, arquitecto. Yo no les tengo por qué respaldar, porque no tengo por qué inmiscuirme, no es mi competencia. Y yo creo que tampoco es la suya, es decir, obvio la opinión, que es la mía. Sí, la opinión, por supuesto que es la mía, porque yo formo parte de este país. Pero la opinión, los funcionarios públicos son mis servidores. No, yo por supuesto que tengo que inmiscuirme, porque se trata de mi país y de la justicia que quiero para mis hijos. Quiero una justicia transparente, donde la pezuña de la política se vaya para siempre. Por eso, arquitecto. Pero igual la pezuña del poder económico, pretendiendo hacer lo que le da la gana en una justicia, que ha sido la historia de 200 años, y eso entonces nos vamos a quedar todos ciegos, como dice Gandhi, ojo por ojo, y este país no tendrá futuro. Yo creo que la justicia va a ser mejor si le dejamos actuar y le vigilamos. No si queremos que nos dé la razón. No quiero que me dé la razón, lo que quiero son jueces que muestren probidad. La justicia tiene que ser imparcial. Por eso la figura de que es hasta ciega, que no ve hacia nadie. Usted quiere
tratar este tema uniéndose a la necesidad del pueblo de una justicia mejor. Yo me uno. Y si usted quiere dejar a un lado su respuesta con respecto al comportamiento extraño de los jueces, está bien, se lo respeto. Yo quiero una justicia proba e imparcial, no una justicia que obedezca a nadie, ni al gobierno, ni a los editorialistas, ni a los comentaristas de televisión. Qué bien, ojalá que así sea, arquitecto. Me uno entonces a ese sueño con usted. Muchísimas gracias a Fernando Cordero por estar con nosotros esta mañana.